Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos de todas partes de Puerto Rico, de la diáspora que nos escuchan. Y creo que hoy va a haber mucha gente escuchando porque Agua, Sol y Sereno es bien conocido entre nuestra diáspora. Quiero comenzar este programa antes de entrar a presentar a nuestros invitados homenajeados. Hacerme eco de las palabras del profesor Molinelli, que acaba de terminar el programa anterior, donde claramente estableció, ¿verdad?, el dolor que se siente, y es una mezcla de dolor con rabia, con coraje, con bronca, que se siente cuando constatamos que una vez más, como ha pasado en tantas otras ocasiones en Puerto Rico, empiezan a fabricarse mentiras, a fabricarse medias verdades, a montarse las bases para estigmatizar a una persona, para sacarla del lado, sacarla de carrera, asesinar su reputación, y eso es lo que se ha estado haciendo con Mariana Nogales Molinelli. Así que me hago eco de las palabras de José. Yo conozco a esa familia de toda la vida, prácticamente desde hace muchos, muchos años, y me consta que es una familia de principios, de amor a Puerto Rico, una familia que ha dado todo porque Puerto Rico sea un mejor lugar. Y además me hago eco también porque a nivel personal, en nuestra familia, hemos estado sufriendo durante los pasados 6 años la victimización de Carlos Severino, exrector de la Universidad de Puerto Rico, que estaba haciendo una labor magnífica, reconocida por la Middle States, que acreditaba los programas universitarios, por el Senado académico, por todo el mundo. Y de repente pues resultó ser una persona que para los intereses de algunos en Puerto Rico estorbaba. Y se dieron a la tarea de hacer lo mismo que están haciendo con Mariana, y ese proceso duró 6 años en los tribunales. Lo habían hecho también con José Molinelli, con el tío de Mariana. Lo habían hecho y terminó en los tribunales acusado por infamia. Entonces ese proceso de victimización, de estigmatización en Puerto Rico no es nuevo. Se ha practicado contra el sindicalismo, se ha practicado contra el independentismo, el nacionalismo, el socialismo, se ha practicado por racismo, se ha practicado contra gente muy buena, que finalmente, cuando la justicia puede llegar años después, como fue el caso de Carlos Severino, ya el dolor está infligido, y no solamente para la persona, sino para todo el contexto social en que ésta se mueve. Así que nos hacemos eco con mucha fuerza. Estamos preparando un programa especial sobre el asesinato de reputaciones en Puerto Rico y la fabricación de casos. En unas semanas vamos a tenerlo listo, donde vamos a hacer un recuento histórico de cómo se ha dado ese proceso y cómo en ese proceso, lamentablemente, aunque en la mayoría de los casos ha emanado de los partidos anexionistas en Puerto Rico, también han sido cómplices el Partido Popular en muchas ocasiones. Hoy es un día de celebrar, a pesar de que pasamos un gran susto en el día de ayer. Yo estaba muy nerviosa con el aviso que recibo de Pedro Adorno de que Vallajá estaba bajo fuego, y hay en el segundo piso de Vallajá una exhibición extraordinaria que yo no la he visto nada más que en fotos y en videitos cortos, pero en cuanto llegue a Puerto Rico a principios de mes, lo primero que voy a hacer es hacer ese recorrido. Espero que pueda hacerlo con alguno de los integrantes de Agua, Sol y Sereno para que vayan contando su historia, que es lo que queremos hacer un poco en el programa de hoy. Y este es el primer homenaje, en el sentido de ser un homenaje, que Voz Alternativa rinde.
porque conozco mucho el trabajo de Agua, Sol y Sereno, porque los vi nacer, crecer, fortalecerse, reproducirse, hasta hacerse universales. En 28 años que lleva este colectivo, se ha convertido para mí, por lo menos a mi juicio, y soy bastante rigurosa y criteriosa en mi juicio, en el principal referente de la integración de las artes en Puerto Rico. Ciertamente Puerto Rico tiene extraordinarios músicos, tiene extraordinarios artistas plásticos, tiene extraordinarios escultores, tiene extraordinarios teatreros, tiene extraordinarios cineastas, pero raras veces uno encuentra ese tránsito, esa manera de mirar las artes, integrando y potenciando la creatividad en distintos ámbitos como Agua, Sol y Sereno lo ha hecho. Y eso lo hace realmente muy especial, muy particular y muy meritorio de que todas las instituciones que hacen reconocimientos a las artes en Puerto Rico estén mirando a Agua, Sol y Sereno, porque Agua, Sol y Sereno tiene mucho más que meramente ser un colectivo que se pone unos zancos y sale con unas máscaras. Y de eso es que queremos hablar hoy. ¿Qué es lo que está detrás de Agua, Sol y Sereno? Vamos tras los pasos de Agua, Sol y Sereno, y hoy tenemos 4 integrantes muy destacados de este colectivo que representan un poco la historia misma del colectivo. Tenemos a Pedro Adorno, Pedro, que es entrañable amigo. Pedro, saluda. Hola. Buenas, Marcia, encantado de estar aquí contigo y con Pedro no solamente ha sido un gran amigo de muchos años, sino que ha sido cómplice en muchos proyectos que hemos llevado adelante juntos, ¿verdad? Yo conocí a Pedro siendo su profesora en un curso en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Era de lejos el estudiante más inquieto en el buen sentido de la palabra, el más preguntón, el que se quedaba, el que llegaba más temprano, el que se quedaba hasta el final, el que no me dejaba ir aunque yo tuviera 20 compromisos después, pero él tenía 40 preguntas que hacerme después de la clase. Y de ahí nació una amistad tan entrañable que en un momento Pedro me pidió, ¿verdad?, que yo fuera su tutora en muchos ámbitos del conocimiento, cosa que me costó entender y aceptar, pero que lo hice con un enorme satisfacción, ¿verdad? Y entre otras cosas, a lo muy poquito tiempo de que ese proceso había iniciado, de que Pedro iba a casa, que leíamos algún texto que tenía que escribir, que yo lo ayudaba a pensar críticamente, a desbaratar ese texto que estaba leyendo, a interpelarlo. Lo invito entonces a ser mi asistente de producción en un proyecto que yo tenía en Guapa. En ese momento, estamos hablando del año 88, principios del 88, donde se iniciaba un año electoral y yo estaba en Guapa desde el 84 y hacía una serie de reportajes sobre lo que nadie pregunta en la política, ¿verdad? Investigábamos lo que nadie se cuestiona. Y Pedro fue un extraordinario ayudante al punto de que recuerdo muy claramente un día que le dije que había sucedido algo que yo pensaba que nunca podía darse. Y era que al editar un material que está filmado, ¿verdad? Siempre quien tiene como la idea de qué es lo que quiere transmitir al público, porque hacer un documental, hacer un reportaje implica haber investigado, haber mirado, haberse cuestionado y querer transmitir algunos elementos. Y eso pues yo lo hacía con el editor, sentada al lado del editor, y Pedro también, hasta un día que Pedro dijo, no te preocupes que yo lo puedo hacer. Haz otra cosa que yo tenía que hacer, que yo lo puedo hacer. Y ese día me quedé absolutamente maravillada y lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida, de que hubiera una comunicación tan fuerte que pudiéramos trasladar, ¿verdad?, a un público amplio. Y era la comprobación de que el trabajo colectivo
puede funcionar, que en el aprendizaje, en la relación de enseñar a aprender, todo el mundo aprende y todo el mundo enseña, que es una gran lección para siempre, para toda la vida. Así que Pedro, ¿verdad? Yo lo vengo siguiendo desde así, observándolo críticamente desde el 1988 por lo menos, empezamos antes la relación, pero ya desde ahí de una manera muy, muy rigurosa, fui valorando su trabajo, aprendiendo de su trabajo y destacando su trabajo como uno de los fenómenos que hay en Puerto Rico. Y yo en el día de hoy públicamente pues quiero decir, expresar eso, porque así me siento, ¿verdad? Con relación a Pedro, que nunca en su vida, hasta que yo lo conocí, había dibujado y de repente es un gran artista plástico, de que nunca había trabajado esculturas, había visto, ¿verdad? Porque Bredan Poppet estuvo en Calley y después él se fue a Bredan Poppet y aprendió muchísimo allá, pero de eso a pasar a ser un gran escultor es otra cosa. Y Pedro es un gran escultor y Pedro es una gran persona de teatro, es un productor, es un director y es un actor que tampoco se da muchas veces, y además tiene un ojo increíble para el cine también. Tema que ha, ¿verdad? Oficio que ha postergado, me imagino, porque yo estoy segura que Pedro va a volver a la grabación, y ahora que hay medios más fáciles, ¿verdad? Que cuando él hizo El Clown, que hay posibilidades extraordinarias con la digitalización, pues yo espero verlo como cineasta de nuevo. Pedro y Katy, porque eso hablé de Pedro, pero ahora tengo que agarrar a la otra parte de esta ecuación. Se empata con una bailarina educadora en danza extraordinaria, con una paciencia y una capacidad de entender la complejidad y de entender la complejidad en la conducta humana, porque tú no habrás estudiado psicología, pero tienes un doctorado en psicología, Katy Vigo, que facilitó que esa curiosidad silvestre, si podemos darle un adjetivo, esa curiosidad silvestre de Pedro fuera tomando, ¿verdad?, un camino más orgánico. Y juntos crearon este inicialmente experimento que se llamó Agua, Sol y Sereno, en la cual se involucraron luego sus hijas, los compañeros de sus hijas, amigos que estaban en el entorno, amigos como Miguel, por ejemplo, que los recuerdo desde el principio, en una serie de amigos que venían del teatro, que venían de la influencia que yo creo que también ejerció en la generación de Agua, Sol y Sereno, Rosa Luisa Márquez, a quien también quiero reconocer en sus embelecos maravillosos, criteriosos, provocadores que montaba muchas veces con Toño Martorell, y que también sé que son casi una seña de identidad en el grupo de Agua, Sol y Sereno, por lo menos en sus inicios, ¿verdad?, de estar expuestos a ese mundo. Yo quiero, Pedro, que tú le expliques a la gente, para empezar, vamos a retrotraernos a esos momentos, Katy y Pedro. Hoy tenemos también a una de las hijas de esta pareja maravillosa, que es una maravillosa educadora en danza también, Tania Adorno. Tania, te vimos nacer y crecer extraordinariamente. Saludos, Marcia. Estoy aquí honrada de estar con ustedes y poder compartir un dato sobre Agua, Sol y Sereno. ¿Verdad? Muchas veces las obras de teatro se montaban
en la casa mía con mi esposo en Trujillo Alto. De repente la familia estaba almorzando, pero las nenas querían montar una obra de teatro. Bajaban todos mis pañuelos, mis sombreros, toda la cosa, y se montaba un escenario y había una obra de teatro que se producía por estas chiquilinas que hoy son parte del colectivo Agua, Sol y Sereno, y Kenneth, que es una edición más reciente atraído por Agua, Sol y Sereno, pero dentro de Agua, Sol y Sereno muy atraído por la belleza de Tania Adorno, y es un artista muy bien, muy excelente, un artista plástico que estudió Bellas Artes en la Universidad de Puerto Rico y que creo que le ha añadido también, como han hecho otros compañeros que no están hoy de Agua, Sol y Sereno, hacen a la riqueza de esa producción diversa, rica, que habla entre sí y que habla para afuera y que está mandando unos mensajes bien poderosos a Puerto Rico. A veces me pregunto si la gente escucha lo que Agua, Sol y Sereno está diciendo. Yo creo que sí. Kenneth, saluda. Quería dar un saludo. Gracias. Qué lindo ver y escuchar ese proceso de mentoría que hablaste, porque es un proceso un poco parecido con el que nosotros vivimos con Pedro y Katy. Y es importante lo que estás diciendo, de si escuchan lo que Agua, Sol y Sereno dice, pero hay veces que nosotros nos hacemos la pregunta primero a nosotros, si nosotros mismos nos estamos escuchando. Y eso es lo que crea la comunicación con el pueblo. Y muy emocionado de estar aquí y de ser parte de este colectivo y esta oportunidad. Así que un saludo a Marcia y a toda esta gestión de trabajo. Pedro, ¿por qué empezó Agua, Sol y Sereno? ¿Por qué se llama Agua, Sol y Sereno? ¿Y por qué Katy y Pedro deciden meterse en esta aventura que ha resultado ser una aventura de vida? Es como un segundo matrimonio, Katy. Estar casada con Pedro y estar casada con Agua, Sol y Sereno es como ustedes tienen dos matrimonios que funcionan en paralelo. Los proyectos de vida, como lo es Agua, Sol y Sereno y como lo es también la Escuela de Ballet de Caguas de Katy, Ballet Danza, en nuestro caso, no solo ha consolidado la relación de pareja, sino que le ha dado un sentido a que el amor entre nosotros también tenga un propósito de nuestra aportación al mundo, a nuestro país, a nuestra familia. Y tenemos muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Porque mis padres, Pedro y Nuri, fueron siempre activos en la comunidad, comprometidos con las causas sociales y políticas y organizadores comunitarios en asuntos ambientales, en movimientos sindicales. Así que yo me crié en un ambiente donde esas comunidades de base de Teología de la Liberación, en la fundación del Movimiento Comunico Prisa, junto a tantas, Antulio Parrilla, Eunice Santana, tantos sacerdotes, monjas, progresistas, gente trabajando por la justicia, iban a casa, y esa fue una primera parte que nos dio, ¿verdad? Ese ejemplo de lo que una pareja puede hacer como proyecto de vida. Así que ahí hay una primera, ¿verdad? Las raíces de este árbol. En el caso de Katy es la que me despierta que esto no es solamente un trabajo social y el uso de las artes como una herramienta educativa, ¿verdad? Sino que ya ella en el 83, estando en Ballet Concierto, hacen la Durmiente, tú hiciste Bella Durmiente, fue Bella Durmiente, y luego hacen Ballet de San Juan, proyectos de Julia de Burgos. Así que ella tenía una identidad como bailarina, como artista, y ella no lo veía como algo intermitente o como un trabajo aparte de lo que yo pensaba que iba a ser un sociólogo
un futuro historiador de CEREP, del Centro de Estudio de la Realidad Puertorriqueña, sino que ella lo veía como un oficio, como una vocación que tanto se da en la disciplina de las bailarinas y los bailarines, ¿verdad? Bueno, lo ves, es una profesión. Es una profesión, así que ella me creó esa conciencia de profesionalización. Hasta ese momento nosotros éramos estudiantes de psicología, de historia, con intereses sociales y políticos, que veíamos el arte como una forma de transmitir aspectos de la historia de Puerto Rico, visibilizar elementos de la colonia o de la experiencia colonial que había por Puerto Rico, de la conexión con el Caribe, pero ese elemento íntimo de asumir esa vocación y esa dedicación como una forma de vida fue al unirme con Katy que creció. Ella lo entendía muy claramente. Nos fuimos a vivir a Bread and Puppet. Porque era psicóloga, siempre ha sido. Sí. ¿Sabes qué? Saludos, Marcia. Un honor estar aquí contigo y ser parte de este programa maravilloso que sigo. He seguido desde siempre. Sabes que en el inicio sí quería estudiar psicología y estudié educación elemental principalmente, fue el bachillerato, pero siempre desde muy pequeña tenía ese interés por las humanidades en un término amplio, ¿verdad? De la palabra, por el servicio, por el quehacer, yo tenía eso como desde bien pequeña, aunque no lo había podido manifestar, ¿verdad? Y al juntarme con Pedro fue inevitable. Pedro, con todas esas preguntas que tú mencionaste al principio, las sigue teniendo. Eso es lo que nos mueve en Agua, Sol y Sereno. Todas esas preguntas que... Bueno, cada pregunta mueve más preguntas, ¿verdad? Y eso es lo que es la vida rica, la vida con sentido, la vida que permite a uno decir, wow, he comprendido esto, voy a comprender lo otro ahora y después voy a lo otro, ¿no? Una cosa te va llevando. Entonces, eso mantenerlo en un grupo no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Ustedes ya pasaron los 25 años, es como un umbral bastante crítico, sobre todo también porque uno tiene que vivir y tiene que pagar las cuentas y tiene que, ¿verdad? Tener, moverse de un lugar a otro y tener un techo donde vivir. Y estamos en un país donde las artes, la cultura, las humanidades, pues no son valoradas como deberían estar siendo valoradas, ¿no? A la gente le encanta el entretenimiento. O sea, Puerto Rico es un país que disfruta del entretenimiento, de la bullanga, del bullicio, pero ustedes hacen otra cosa. ¿Qué es lo que hacen, Tania? Bueno, Agua, Sol y Sereno desde sus comienzos ha trabajado, yo creo que la parte interdisciplinaria o transdisciplinaria, como papi menciona muchas veces, que pues la conexión de las diferentes disciplinas, tanto las personas que han pasado por Agua, Sol y Sereno, como los que se van integrando nuevos como nosotros, siempre aportan a esa transdisciplinariedad, porque al ser un colectivo, yo vengo de la danza, quizás Kene viene de las artes plásticas, pero tenemos a Cristina Vives, que es músico, flautista, y cómo combinamos las artes desde cada disciplina, creo que trae una riqueza, porque hacemos teatro y nos damos la oportunidad de que todo el mundo esté en escena, independientemente no haya estudiado en el departamento de drama, pero a su vez valoramos la disciplina que sí aporta cada artista en su especialidad, y creo que eso ha llevado a que el grupo tenga una amalgama yo creo que de riqueza de trabajo bien diverso en términos de información, cómo se plantea y cómo se crean esas obras de teatro. Pues cada proceso no necesariamente va a ser igual, porque va a depender también de esos integrantes, ese colectivo que está
emergente en ese momento, y creo que eso es lo que ha hecho que desde el cine hasta las artes plásticas, desde la danza hasta las comunidades, trabajamos desde un lugar, yo creo que bien ético, siempre con esa firmeza de esos principios que estaba hablando Pedro ahorita. Yo creo que eso es lo que conmueve a que cada planteamiento que hagamos como artistas, ya sea desde el ámbito profesional o desde el ámbito comunitario, pues tenga un propósito más allá que nosotros mismos. Y pues hay tanta información que podría empezar hablando quizás Pedro y Katy un poco más a profundidad de cómo es que han sido los procesos iniciales, y poco a poco pues en la conversación seguiremos abundando. Pedro, ¿por qué Agua, Sol y Sereno? ¿Por qué ese nombre? Agua, Sol y Sereno viene de una frase que se usa en Puerto Rico. Yo recuerdo a mi abuela Ramona en Morovi siempre plantearme, deja eso allá afuera, que eso aguanta todo. Nosotros, Katy y yo, teníamos una relación bien linda con Jacobo y Ramona, así que íbamos a menudo a Morovis a visitarlo. Esa era la tradición también de mis padres, que me crié en Bayamón, pero los fines de semana nos íbamos a estar con mis tías, mis tíos, mis primos. Así que éramos de Santa Juanita, una vida urbana, pero esa relación con nuestra gente del campo era constante, y abuelo y abuela que me dejaban saber que había una sabiduría muy grande en gente que leía muy poco o escribía muy poco. Así que para mí no era una teoría universitaria los principios de Pablo Freire, que la cultura y el saber no solo estaba en los letrados, sino que yo lo viví con Jacobo y Ramona. Jacobo como un empresario, un hombre que vendía, hacía negocios, tenía su propia tienda de verdura, y Ramona, que era una persona que me enseñó a escuchar los sueños. Ella era de las que te decía, yo soñé anoche contigo, esto pasó, una intuición muy grande, mira qué está pasando con fulana, preveía cosas. Así que estaba bien pendiente de todo el grupo. Cuando la gente se iba a jugar dominó, los hombres iban a jugar dominó, yo me quedaba en la falda de mis tías y mi abuela y mi mamá a escuchar los cuentos. Me gustaba mucho eso. Y allí ellos nos guardaron los libros y nuestros libros y nuestros retratos y nuestras pertenencias cuando nos fuimos a vivir por 3 años a Bredan Popper. Y yo le digo, abuela, que esto no puede quedarse afuera, esto no se puede mojar, estos son mis libretas que están ahora en la exhibición, estos son mis libros, ya tenía alguna colección de libros, y ella me dijo, está bien, te la voy a poner en un sitio, pero eso otro lo puedes dejar afuera porque eso aguanta agua, sol y sereno. Y yo me quedé con eso. Así que hacer teatro en Puerto Rico, hacer arte en principios de los 90, finales de los 80, era un momento donde quedaba claro que estaba habiendo un abandono de la política. Ahora tú estás en Morovis, que oí un gallo. Sí, tú sabes que esto ahora en Puerto Rico, después de son los gallos urbanos. Después los gallos urbanos. Tenemos gallos y gallinas en todos lugares, así que en el momento que haya problemas con soberanía o sustentabilidad alimentaria, ya sabemos lo que tenemos que hacer, echarle comidita y hacer gallo al vino. Y hacía Ramona. Así que agua, sol y sereno, esa frase para algunos publicistas amigos pensaban que era muy larga para un grupo de teatro, ¿no? Porque en ese momento los grupos se llamaban algo más corto, las siglas, y nosotros queríamos honrar el agua, el sol y el sereno, que es una trilogía que tiene no solo una frase, sino que genera un principio de nuestra relación ecológica, nuestra relación con el teatro al aire libre, y la serenidad como un espacio de reflexión, como un lugar de, como decía mi papá y mi mamá, ver, jugar y actuar, el lugar de reflexión, de la intimidad. Yo oigo vamos a una pausa que la tengo encima. No se vaya nadie, mi gente, que seguimos en Voz Alternativa. Muy bien, Pedro Adorno, co-conductor y homenajeado. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta en este programa muy especial hoy, donde estamos tras los pasos, tras la historia
de Agua, Sol y Sereno, y además rindiéndole un merecido homenaje a este colectivo que yo creo que es absolutamente singular y lo mejor del arte, de un arte que busca integrar y dar espacio en una misma plataforma a la creatividad en sus diversas maneras de expresión que en Puerto Rico no es muy usual, ¿verdad? Entonces, Agua, Sol y Sereno lleva 28 años. Se pensaba que se iban a hacer unas grandes fiestas para los 25 años, pero llegó el huracán María, llegaron los terremotos, llegó la pandemia, pero bueno, aquí estamos y se celebra cuando se puede y se celebra siempre que se pueda. Así que hoy estamos celebrando esa gesta, ¿verdad? Que como comentábamos anteriormente, lo planteó Tania, es una mirada inter y transdisciplinaria del arte e integradora, porque desde distintos lugares se busca trabajar con algunos mensajes, ¿verdad? Y es muy fuerte en Agua, Sol y Sereno, si uno lo mira y aprecia el trabajo que se hace, detrás de esto hay una lucha por la equidad en todas sus dimensiones, la equidad social, la equidad económica, la equidad de género, la equidad racial. Ese tema de la equidad, yo sé que me lo dicen de muchas maneras, me lo gritan de muchas maneras. Esa aceptación de la diversidad y valoración de la diversidad como un activo, ¿verdad? Los economistas, yo me formé como economista, piensan en la vida como activo y pasivo. Lo que tú tienes, que es una cualidad que te sirve para algo, para muchas cosas, es un activo. Y esa mirada de la diversidad, haber asumido una mirada de la diversidad más amplia, la diversidad social, donde uno se puede sentar a conversar con el más pobre de los puertorriqueños y con el más rico de los puertorriqueños, donde uno se puede sentar a conversar y a compartir la creatividad con personas que no son ni de la extracción social, ni del grupo racial, ni siquiera que han nacido en Puerto Rico. Toda esa diversidad, ¿verdad?, que transita múltiples dimensiones, pues Agua, Sol y Sereno siempre me da a mí un mensaje de valorar y celebrar la diversidad. Los trabajos de Agua, Sol y Sereno, desde los más grandes hasta los más chicos. Esa palabra de celebración, Marcia, me lleva a pensar dos cosas. Primero, cómo tener pensamiento crítico en tanto una obra de arte como en la vida social, como en la participación ciudadana, sin perder la alegría de celebrar lo que somos, ¿verdad? Porque el pensamiento crítico y la mirada bien profunda, bien afilada, te puede llevar en algún momento en la situación, ¿verdad?, distópica que vive la humanidad y en la realidad que vive Puerto Rico, de tanta incoherencia, como lo que estabas hablando al principio, de acusar a las personas honestas con mentiras, ¿verdad?, como hicieron con Carlos Severino y con Linda Colón y con tantos otros y otras. Pues esa incoherencia te puede llevar en pensamiento crítico o a una queja o a un cierto cinismo. Y Agua, Sol y Sereno, gracias a ese elemento cultural, ¿verdad?, de la celebración de la vida, que tiene un componente, por decirlo de alguna forma, de la mística del cambio que nosotros aprendimos de esos revolucionarios latinoamericanos y puertorriqueñas que venían con una fortaleza espiritual también, pero también cómo se puede ser exigente con uno, ser crítico con la actuación, con la literatura, dándole la oportunidad a que eso sea un proceso de aprendizaje y no de triturar con la crítica la posibilidad de la expansión creativa del otro, de la otra. Así que esa visión educativa de Pablo Freire, esa visión liberadora de Enrique Dussel, de Augusto Boal, era el maestro del teatro brasileño,
nos planteó a nosotros un acercamiento generoso, incluso con uno mismo. La gente me dice, pero tú sigues aprendiendo, ahora estás haciendo cerámica, Katy llega de la danza, del ballet clásico, y se convierte en una actriz de cine, de teatro, pero es porque hemos sido bien críticos y exigentes con nosotras y con nosotros, pero de forma generosa, celebrando la vida. Así es. Y además, qué aburrida sería la vida si no hubiera contradicciones, si no hubiera desafíos, si uno no pudiera aprender nada más. Yo esa vida pasma no la quiero para nada, ¿verdad? Katy. Yo creo que por eso hemos estado tantos años, por eso celebramos estos 28. Ese principio fue tan fuerte en nosotros, ¿verdad? Lo que iniciamos este proyecto de Agua, Sol y Sereno, esos propósitos estaban tan, ¿verdad? Estaban tan enraizados en las búsquedas, en unas búsquedas genuinas, en unos propósitos genuinos, que yo creo que eso se ha seguido ramificando. Por eso tenemos el honor de poder continuar trabajando con colegas tan maravillosos, nuestras hijas, y Agua, Sol y Sereno en realidad es como una familia extendida, a pesar de que algunos compañeros, los que iniciaron el proyecto Rude, Miguel, Obi, después más adelante Julio, Israel, Quilla, no están actualmente activos, ¿verdad? Trabajando constantemente con nosotros, siempre se mantienen en comunicación, siempre. Así siempre los vemos en las fotos de los momentos que importan están. Agua Sol y Sereno viene siendo como una gran comunidad teatral, sí, artística, con unos propósitos humanos muy importantes de justicia social, de unas búsquedas, de unos contenidos, como tú estabas diciendo, de equidad, y tratamos por lo menos de honrarlos entre nosotros, de que haya diversidad, esa diversidad generacional, avalar a los más jóvenes, yo avalar a mis hijas con sus inquietudes, con otras posturas, con otras formas de quizás pensar, obviamente porque es otra generación, pero también ellos avalar la nuestra, sin menospreciar la trayectoria, los recorridos, ¿verdad? El transcurso de los años, pero sí avalando los tiempos, atemperándonos a las situaciones actuales. Entonces es escucharnos nosotros, como había dicho Tania, ¿verdad? Ir hacia nuestro interior con nuestras inquietudes y nuestras búsquedas, pero también poder escuchar a los demás, y yo creo que eso es lo que tratamos de hacer también en las comunidades. Por eso esos contenidos de nosotros pues son más allá que una puesta en escena de ¿verdad? Buscarle una estética. Sí, la estética es importante, pero una estética con un contenido, y eso no es tan fácil de lograr. Eso no es nada fácil. Además, no es nada fácil caer en la tentación, ¿verdad? Digamos, es muy fácil caer en la tentación de un mercado, de quedar presos de lo que el mercado te pide, ¿verdad? Porque yo nunca he visto a Agua, Sol y Sereno hacer un anuncio. Y de las cosas de las que me alegro tanto es que hayan podido sobrevivir sin ser voceros de intereses particulares comerciales. Eso no significa que no nos lo hayan ofrecido. Por eso, yo estoy seguro que se lo han ofrecido, por eso digo, es difícil resistir esa tentación, pero como decía Tania, hay unos principios muy fuertes de valores, de visión de mundo, ¿verdad? Y haber sabido poner ese freno les ha evitado entrar en muchos problemas y contradicciones, que es donde caen la mayor parte de los grupos, ¿verdad? La mayor parte de los intentos de generar un trabajo colectivo, bueno, pues yo voy a hacer esto porque por ahí me puede financiar, ¿verdad? Pasa mucho con las fiestas patronales, pasa mucho con las empresas que quieren tener sus portavoces. Y ustedes han logrado evitar esa contradicción. Tania. Sí, quería mencionar que como mami estaba hablando, Katy, sobre la interrelación entre las generaciones y de valorar, yo creo que también esa parte fundamental ética
viene a raíz de que valoramos las raíces puertorriqueñas de nuestra cultura, que a su vez queremos innovar artísticamente planteamientos nuevos con relación a nuestro contexto de lo que estamos viviendo hoy como puertorriqueñas y puertorriqueños, pero a su vez no es que descartamos esas tradiciones, esas raíces que nos acompañan, que son parte también de nuestra cultura inmediata, que quizás hoy en día muchas veces pues la gente de mi generación, amistades mías, quieren asumir una postura de que ellos no tienen nada que ver con sus papás porque ellos están innovando y no necesariamente tienen el componente de aprender o educar aprendiendo, y creo que esa correlación que Agua, Sol y Sereno siempre ha tenido como principio ha hecho que podamos tener discusiones y enriquecer nuestro trabajo a raíz de esa apertura, de esos diálogos que se abren dentro de la innovación y pues la tradición. Como hablamos muchas veces, Pedro a veces menciona que tenemos un pie en la tradición y otro en la innovación cuando presentamos algo, y creo que eso es fundamental para nuestro trabajo, porque desde hacer la San Sebastián como un carnaval es igualmente valioso para el actor que se está poniendo un cabezudo, porque representa una persona que éticamente está arraigada a los principios del grupo, pues también sigue siendo valioso el hecho de estar en escena en un teatro proscenio. Claro. Así que creo que esa correlación siempre es importante. Tú habías mencionado, y quiero preguntarle a Kenneth, ¿verdad?, sobre una especie de caja de principios fundamentales. Y Pedro había hecho alusión a la capacidad del ser humano de expandir sus horizontes, de expandir su conocimiento. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes, que cada persona lo haga individualmente y que cada colectivo lo pueda hacer junto. Es extraordinario. Es extraordinario porque te da la posibilidad real de usar más áreas de tu cerebro. Los seres humanos usan en promedio una parte muy pequeña de sus capacidades porque no las desarrollan. Entonces yo quería preguntarle a Kenneth, que, ¿verdad?, llega a esta familia ese proceso de entrar en la familia, porque no es una familia como la de los mafiosos italianos, ¿verdad? Es otro tipo de familia abierta, de buenos principios, pero sigue siendo un espacio, ¿verdad?, definido, un espacio definido. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Para mí fue un conmovedor llegar a un espacio donde era múltiple. Y ahí es donde se ve esa multiplicidad con relación al arte, pero también con relación a la vida. Claro. Uno tiene muchas preguntas en la vida, pero no todo el mundo le hace el mismo caso a esas preguntas. Uh-huh. Y la pregunta es un generador activo, como tú decías ahorita, de que te lleva a nuevos horizontes, a nuevos lugares. Y yo comencé cuando conocí a Tania y conocí a la familia, a Pedro, a Katia, a Cecilia, a Paola. Comencé y no he terminado. Esa ha sido la experiencia. Y vas a terminar. Y no sé por dónde terminar porque no hay. Tarde a dónde llegar. No hay un lugar a donde aterrizar. Simplemente la pregunta sigue generando nuevas formas de cómo nuestra identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de existir humanamente, pues se sigue transformando. Y eso es algo que nosotros, ¿verdad?, está correlacionado con la ética de Agua, Sol y Sereno, pero también con una ética que ocurre familiarmente. Y hay veces que para nosotros no podemos, nosotros la familia, se nos hace difícil cómo, ¿verdad?, diferenciar la familia y diferenciar lo que es Agua, Sol y Sereno.
Y como no sabemos a veces cómo diferenciarlo, pues eso nos trae muchas preguntas también íntimas. Claro. De las relaciones, de la relación como pareja, de la relación padre-hija, con las relaciones humanas. Y con las relaciones laborales también, porque ustedes trabajan y tienen relaciones ¿verdad? Laborales. Ahí viene la psicóloga, ahí a mediar en todo eso. Katy. Sí, no es fácil, pero a la misma vez es súper interesante. Yo me siento honrada de poder trabajar con mi familia, pero las mismas inquietudes, las mismas diferencias, porque las familias no es que Pedro y yo pensemos igual, obviamente, que bueno, yo estoy con él por todas las preguntas que él se hace, y él está quizás conmigo por todo lo que quizás yo hago contrario a él, ¿verdad? Nos complementamos. O por las contestaciones que le das a esas preguntas. O por la consistencia, ¿verdad? Por la paciencia que habías dicho. Bueno, pues yo pienso que yo soy un cable a tierra en muchos sentidos, sí. Y él es la chiringa que tiene que volar y ver desde allá arriba todas las posibilidades, ¿verdad? Pienso que somos complementarios y somos dichosos realmente, porque cuando tú nos conoces desde hace muchos años, desde el inicio de nuestra pareja, y no sabíamos que íbamos a, primero, durar tanto tiempo. Sí, yo apuesto a que sí vamos a durar tanto tiempo, pero que el proyecto de vida que iniciamos, Agua, Sol y Sereno, conjunto con nuestras hijas, porque fue casi todo a la vez. Nosotros salimos de Bread and Puppet. Recuerdo que después de Bread and Puppet, yo le dije, Pedro, él se quería quedar en Nueva York, y yo le dije, no, yo quisiera tener familia, y habíamos hablado de tener familia ya, nosotros como pareja, y yo dije, la familia tiene que estar en Puerto Rico. Eso yo lo tengo muy claro. Yo no quiero tener familia fuera de Puerto Rico. Mi isla para mí, yo la aprecio y aprecio mucho lo que es la familiaridad. Esa parte, yo quiero que mis hijas la puedan disfrutar, con todas las contradicciones que eso trae, ¿verdad? Las bendiciones. Y la han disfrutado plenamente. Y quisiera trabajar desde mi isla, hacer lo que hacíamos en Bread and Puppet, lo que pudiésemos haber hecho con Mecate, lo que pudiésemos haber hecho con Pregones, con miles de organizaciones que nosotros honramos, que fueron nuestros mentores, pero hacerlo desde aquí, desde nuestras posibilidades, desde nuestros saberes y de los que vamos a descubrir, ¿verdad? Así que me siento súper agradecida que la vida nos devuelva esta maravillosa oportunidad de poder trabajar con nuestras hijas y que sus compañeros también les guste el mambo. Esto es un buen momento para mencionar quiénes somos Agua, Sol y Sereno hoy día. Sí. Agua, Sol y Sereno somos Katy y yo, y junto a nosotros está ya por bastante tiempo, casi 15 años, Jan Soto Villarini, Cristina Vives, y en el caso de Jan, que viene como actor inicialmente y es tremendo intérprete de máscaras y cabezudo, se ha convertido en uno de los editores de todos los proyectos, ¿verdad?, que hacemos dentro de nuestra casa, ¿verdad?, de la parte de producción de cine, tanto Jan como Kenneth, pero sobre todo Jan ha estado editando todos los procesos que hacemos en comunidades, especialmente unos documentales que hizo cortos después del huracán María. Así que Jan se ha desarrollado en su área, que ya él había hecho cine y televisión en México, y eso lo ha podido expandir en Agua, Sol y Sereno. Bueno, sí, te iba a decir que Cristina llega como flautista clásica a tocar en la campechada de Oyer bajo la dirección de Ronald Rosario. Y entonces inicialmente era un interés que ella tenía en la maestría de gestión cultural, que cogió la clase conmigo y con Mayra Rivera y con María Quintero. Y ese interés que ella tenía por la gestión cultural y por los asuntos sociales, por los asuntos políticos, lo pudo canalizar en el grupo, pero se convirtió en una zanquera, en una actriz, y ahora está escribiendo personajes para la pieza que hemos estado trabajando. Así que tú ves el desarrollo. Estamos contando también en nuestro grupo con Alina Ortiz y Patricia Cay. Alba Taína, una titiritera de muchos años, ha hecho circo, actriz, y bailó con Katy Ballet, como una sobrina para nosotros, se crió aquí. Patricia Cay, que todos ustedes saben que es una cantante clásica, mezzosoprano, extraordinaria cantante, que los días que yo no puedo pintar el árbol del cuento del árbol de las palabras, Patricia lo pinta. Era una cantante clásica que tiene la oportunidad de forma profesional
de pintar en vivo. Eso a mí me parece bien lindo, esa posibilidad de darte la oportunidad de que tú te salgas de tu registro, de tu área de seguridad. De tu cajón de vida. Eso es extraordinario para mí. Y entonces contamos con Héctor Enrique Quique Rodríguez, que es egresado del departamento de drama, tremendo actor. Yo lo conozco cuando está empezando a salir con Paola Adorno, lo conozco haciendo Ana en el Trópico, que es una de las piezas que se dirigió en el departamento de drama como actor principal. Y yo dije, bueno, qué buen actor este joven, qué extraordinario. Tenía aquel como de galán, me acordaba Walter Rodríguez, de hecho tienen el mismo apellido, así guapo, alto, con una voz tremenda. Yo decía, y yo me la acerco y le digo, me encantó tu trabajo, y me dijo, sí, yo soy amigo de Paola, yo la conozco bien. Y yo le digo, ¿cuán bien la conoces? Así que es el papá de Olivia, que es nuestra nieta, y Quique ha hecho una labor muy, muy linda haciendo cuentos para niños, un personaje que creó junto al equipo de trabajo que se llama Quiquito el Soñador, y ha estado trabajando el aspecto técnico, ayudando en la dirección, asistente de dirección de las piezas que hacemos. Y Paola Adorno, que siempre fue parte del grupo, porque Tania, Paola y Cecilia Adorno siempre han estado en las comparsas, en los Circo Fest, pero Tania ya tiene una identidad de trabajar a tiempo completo con Agua, Sol y Sereno, y Paola hace año y medio, 2 años, nos dice, ok, quiero entrar al grupo, quiero estar a tiempo completo, y pasó de ser una artista invitada de la danza experimental, ¿verdad? Porque ella hacía cosas con Petra Bravo, que fue nuestra maestra, con La Trinchera, hizo proyectos independientes de danza, entonces ella entraba y salía, y luego viene a ser un miembro. Así que quería honrar, porque más de 30 o 35 actrices y actores, que todos han sido entrevistados para un documental que estoy haciendo junto a Mareya Quintero, que saldrá a finales de este año, a principios del año que viene, escuchar el llamado, casi 30 años de Agua, Sol y Sereno. Muy bien, muy bien. Yo quiero discutir un poco con ustedes el trabajo comunitario, porque no hay duda que ustedes venían ya en la matriz, ¿verdad? En el parto de Agua, Sol y Sereno había un compromiso muy grande con la comunidad, pero eso es fácil decirlo, pero es difícil instrumentarlo, ¿verdad? ¿Cómo uno se acerca? Pedro había tenido experiencias también con el proyecto de comunidades especiales, de arte, de cine en las comunidades. Katy había hecho también, tenía su beta comunitaria en la escuela de danza. Pero ¿qué es lo que fue el huracán María un momento clave, crucial de cambio de mirada, de trabajo, o meramente les ayudó a profundizar lo que ya venían haciendo? ¿Cómo ustedes fue un momento bisagra para atraer más gente, para conseguir más receptividad en las comunidades? Porque ustedes no pararon ni un minuto. Yo pienso que luego del huracán nosotros volvimos como al principio, esos inicios y ese propósito inicial de por qué hacíamos Agua, Sol y Sereno y por qué nos llamamos así. Era como evidenciar los por qué. Evidenciarlo a nivel muy muy orgánico, porque es que no habían recursos, no había electricidad, no había nada, y entonces era compartir con las comunidades lo que tenemos, las virtudes y los sufrimientos. Así que yo creo que fue un volver a reconocernos, a reconocer esos propósitos y eso es por qué iniciamos ese proyecto hace tanto tiempo. ¿Cuál es el propósito de que un artista o un colectivo de teatro construya, cree narrativas en conjunto con su país, como lo hizo la DIVET con Puerto Rico, con las películas de cine, con los carteles,
¿qué significa, como lo hicimos con el proyecto de comunicaciones del Canal 6 dirigido por Linda Hernández y Sonia Canetti, junto a Emilio Rodríguez? ¿Qué significa nosotros estar todo el tiempo en contacto con que las puertorriqueñas y los puertorriqueños puedan narrar su historia desde su mirada? En un país que tiene un bombardeo constante de una mirada externa, o la publicidad por un lado, las relaciones públicas por otro, los fotutos de los diferentes medios que hablan y explican, ¿sabes? Para nosotros la comunicación con esa comunidad es un intercambio, por un lado, de compartir técnicas, destrezas y un espacio de democracia cultural para que hagan arte, pero también de nosotros conocer a nuestro país y a nuestra gente, a nuestras niñas, a nuestros niños de primera mano. No que nos cuenten a través de los medios quién es quién. Sí, o a través de los que están trayendo ayuda, que tienen una mirada y que desean resaltar unos logros. Eso me parece bien importante. Tenemos que ir a una pausa, la pausa ya del mediodía, así que de vuelta con ustedes unos minutos en este hermoso programa de Tras los Pasos de Agua, Sol y Sereno. Bueno, mis amigos, estamos en este programa tan lindo, yo me lo estoy gozando todo, escuchando las historias, ¿verdad?, de las personas que han estado y han tenido sobre los hombros esta osadía de crear un proyecto cultural multidisciplinario, transdisciplinario, que toca todos los sectores del país, todos los sectores de las artes y que intenta integrar, ¿verdad?, en un proyecto educativo ciudadano. Y yo creo que han tenido un éxito extraordinario y le preguntaba, antes de irnos a la pausa, si el huracán María había sido una especie de bisagra. Ustedes estaban listos para enfrentar María. O sea, ustedes habían llegado a un momento donde tenían todas las condiciones que pudieron desplegar, y me gustaría que explicaran un poco cómo fue ese proceso de llegar a las comunidades y no llegar como llegan los políticos, ¿verdad? El político llega con su fotógrafo y con las botellitas de agua para repartir, y ustedes llegaban a las comunidades para convidarlos a procesar el dolor, la ira, la frustración con herramientas del arte, ¿verdad? De distintas facetas del arte. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Kenneth, empiezo contigo. Fue una experiencia muy gratificante para nosotros, los jóvenes o la nueva generación, porque nosotros no habíamos vivido un proceso tan intenso de estar una constante en distintas comunidades. Así que Pedro y Katy nos decían, siento que estamos volviendo al principio, estamos volviendo a lo que nosotros en realidad fue el verdadero llamado. Y eso causó mucho sentido en todo lo que hacíamos todos nosotros en el grupo, estar yendo cada semana a distintas comunidades, cada semana conociendo gente distinta, gente que está haciendo país, gente que está creando familia, gente que está haciendo nuevas formas de vivir. Y también visibilizamos a ese pueblo en la medida y en la oportunidad que tenemos. Ese pueblo que conocimos lo estamos visibilizando como Casa Pueblo, Mariana, Taller Salud. Y asimismo hay muchas comunidades que están creando proyectos con posibilidad y de eso no se hablaba. Y eso fue un factor que nos dimos cuenta en ese proceso de María, que hay gente que tiene mucha posibilidad y solución para muchos problemas que estamos viviendo y no necesariamente se están visibilizando. Y el arte puede ser también una herramienta. Nuestro acercamiento era una herramienta de cómo apalabrar esa experiencia, cómo hacer sentido con uno y a la vez sus acciones. Y se renumeraron muchos planteamientos éticos que nosotros teníamos ya en el grupo, los pudimos vivir, los pudimos hacer dentro de la experiencia del convivio. Así que fue una aclaración a muchos puntos filosóficos y éticos que se hablan en el grupo,
que lo habíamos escuchado en sentido histórico y en narrativa, lo pudimos llevar al cuerpo, lo pudimos hacer en nuestra labor día a día, como si fuéramos un plomero, como si fuéramos un maestro. Día a día estábamos en contacto con ese pueblo. ¿Y cómo materialmente lo hacían? Me parece que la gente tiene que saber, ¿verdad?, que esto se hace desde lo básico, que no es que Agua, Sol y Sereno tenga un fondo total que un millonario les ha dado, porque yo creo que es importante que se vea el sacrificio personal también, no solamente, ¿verdad?, de la organización, del colectivo, sino el sacrificio personal que implica el trabajo que ustedes han ido asumiendo con las comunidades. ¿Quién quiere? Tania, ¿quiere? Sí, yo quería añadir a lo que quien estaba hablando, que como principio, siempre en la narrativa y en las acciones de Agua, Sol y Sereno se lleva teatro a los lugares que quizás no han tenido ese acceso al arte o al teatro. Hay comunidades que nunca han llegado a un teatro, o nunca han visto arte, nunca han tenido los recursos, o las escuelas nunca le han proveído esa conexión con el arte. Y creo que poder hacer arte en las comunidades después del huracán María es, como quien estaba mencionando, para nosotras y nosotros de esta nueva generación fue pues vivir algo que quizás yo he vivido desde pequeña, pero tener la oportunidad de ser igualmente esencial como cualquier otra profesión en un momento de crisis tan vulnerable. Creo que se le dio valor a que el arte no es meramente para el entretenimiento de la publicidad, sino que el arte también es esencial, como decía Pedro Reina, como el agua, como la comida, como lo que necesitamos a diario como seres humanos para ser personas pues mucho más, yo creo que saludable entre nosotros como comunidad. Para mí fue una experiencia bien hermosa porque pude tener la oportunidad de hacer por primera vez una de cal y una de arena, que es una obra de repertorio que lleva desde antes de que yo había nacido, más de 25 años. Yo solo tengo 25 y que cada vez es mejor. Yo la debo haber visto 10 veces y cada vez me gusta más. Así que para mí fue un honor, y lamentablemente siempre que presentamos esta obra que habla sobre el desarrollo desmedido en Puerto Rico y la mala planificación y sobreconstrucción y pues cómo dañamos esos ecosistemas que tenemos a la mano, que pueden servirnos de tanta riqueza, y los maltratamos, pues esta obra, muchas personas quizás pensaban que había sido una obra hecha después del huracán María o para estas comunidades, y para mí fue tener el diálogo con las comunidades después de la obra y poder ventilar las historias que tanto ellos y ellas tenían, que no necesariamente llegan a la luz pública, como Kennedy dice, no se habla, porque se habla de la tragedia, pero quizás no necesariamente de las vivencias diarias. Y creo que poder estar ahí, ventilar, escuchar, y después de todo vivimos un proceso de un año, y hicimos una obra que se llama Corazón de Papel, que es una obra que estamos remontando ahora para un festival en Chicago, y es sobre los muertos de María que no fueron contados. Así que también habla sobre esas historias que pues descubrimos, escuchamos, estuvimos allí. Cuando llegamos a una comunidad no necesariamente vamos a enseñarle algo, sino que vamos a escuchar. Hay algo que quiero añadir, Marce, rápido, que esto lo va a explicar Pedro más profundamente, pero también se trabajaron los ecomapas del cuerpo. Nosotros llevábamos obras de teatro, hacíamos unos foros con la comunidad, ¿verdad? Del contenido y de lo que ocurrió en la pieza,
y cómo eso tiene que ver con ellos. Y luego pasábamos a un taller que daba Pedro con Mayra y Pedro ha seguido trabajándolo y profundizándolo. Y quería añadir que por primera vez yo cogía el taller. Muchas veces iba a la comunidad y cogía el taller con la comunidad, y yo siempre he dicho que ese ha sido mi principio plástico, porque me ha enseñado a tener una mirada de ecosistema y cómo eso se lleva a una silueta de nuestro propio cuerpo y cómo creamos imágenes en base a las metáforas que nuestro cuerpo produce. Eso lo puede explicar Pedro más profundo, pero quería añadir eso porque para mí fue muy importante esa experiencia. Eso es muy importante porque desde el principio Katy, ¿verdad?, aportaba ese elemento de que te da la formación en danza, ¿verdad?, de conocer cómo se mueve cada pedacito del cuerpo y cómo uno proyecta el cuerpo, cómo uno habla con el cuerpo sin hablar, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes valores que Katy ha aportado a todo el trabajo desde el inicio es la presencia del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo en el teatro? ¿Qué es el cuerpo en la enseñanza de los talleres artísticos que se hacen? ¿Qué es el cuerpo? ¿Verdad? Y creo que eso quizás ni siquiera estaba demasiado explícito, pero quien piensa y se pregunta y reflexiona se da cuenta, ¿verdad?, de que hay otra manera de pararse ante el mundo, de que puede haber otra manera de pararse ante el mundo, y para nosotros eso es bien importante, bien importante. ¿Qué más, Pedro y Katy, de las comunidades, de esas visitas a las comunidades, qué se llevan ustedes como elemento sobresaliente? Ahí tengo un invitado. ¿Qué? ¿Puedo hacerlo entrar a la...? Por favor, ¿quién está ahí? Adelante. Don Luis. Tengo un invitado aquí. Aquí estoy observando y participando de esta discusión. Tengo un Uruguay invitado. es uno de los más lindos de América Latina. Sigue siendo inspiración para todos los artistas y todos los que soñamos una América Latina unida y posible. Así que un abrazo grande desde Puerto Rico. Acá, otro abrazo para todos. Acá los esperamos. Saben que donde hay piso hay comida, porque sembramos, entonces no hay problema. Mira, ver a Luis y conectándolo con tu pregunta me hace pensar en este elemento bien importante. Y es que nosotros estamos sobre los hombros de esas mujeres y hombres que han escrito la historia desde el principio, que nos vinieron a imponer con la espada un lenguaje, unas religiones. Desde el principio, cada una de esas comunidades, Inmeri, Maya, Araucas, luego nos esclavizan un grupo de familiares nuestros de África y nos los traen obligados, y nosotros asumimos como nuestra madre tierra y abrazamos a esos canarios y a esos sefardí y a esos judíos que llegaron al Caribe, ¿sabes? Ese lugar de encuentro que tiene. Pero tenemos que siempre recordar que en el área del arte, del teatro, ¿verdad? En Puerto Rico siempre ha habido puertorriqueñas y puertorriqueñas del ámbito político soñando un país libre y conectado con el Caribe y con América Latina. También habían artistas, creadoras y creadores, escritores, soñando esa conexión desde una nación, desde un lugar, pero identitariamente viéndose parte de nuestra América. Así que nosotros entramos en contacto con el trabajo de Antonio Martorell y Rosa Luisa, pero hemos estudiado a Pedro Santalí, a Moncho Conde, a Brunilda García, a Sora Moreno, a tantas creadoras y creadores del teatro que han aportado, ¿verdad? Entonces Katy y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con Maritza Pérez, que en aquel momento hicimos unos proyectos con ella. Katy trabajaba con Petra Bravo, yo trabajé en el final del proceso de Pisotón, así que había una conexión. Unos años de formación muy importantes, las inquietudes que tú misma, Marcia, le dabas a Pedro tenía con Emilio,
las que yo tuve a nivel de la danza con Petra, con Maritza, con Awilda, fue los encuentros de danza moderna trayendo unos puntos de vista mucho más diversos. Eso enriqueció y fue vital para la formación y para el inicio de nosotros. Las comunidades van a continuar, nosotros vamos a continuar y más ahora trabajando con todas las comunidades que podamos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Cuando nosotros hicimos la apertura hace una semana, precisamente de la exhibición en el Museo de Valleja, se lo dediqué y me salió así del corazón a Erika Schumann, una de las fundadoras del Breda Puppet Theater, la esposa de Peter, que acaba de fallecer hace recientemente 2 meses, y a Tinti, también cofundadora de Casa Pueblo, 2 mujeres que a pesar de tener su familia, y lo digo porque pues me puedo identificar, ¿verdad? Quizás no son, ¿verdad?, artistas de la misma índole, ¿verdad? Yo vengo del baile, pero sí cómo combinar la familia con proyectos de vida que tienen que ver con el arte, pero proyectos de vida sociales, con unos contenidos que van más allá de uno continuar, ¿verdad?, mi núcleo y que mi núcleo funcione. No, yo no quiero que mi núcleo funcione, yo no quiero que mis hijas nada más funcionen, o mis nietas. Yo quiero que mis nietas, mis hijas, los hijos de los hijos, mis estudiantes, mis exalumnos, mi comunidad, y así lo vamos extrapolando. Eso es lo que hace sentido, para Agua, Sol y Sereno. Y yo creo que los lazos que hemos tenido con todos los compañeros y compañeras que han pasado por este grupo, que siguen ayudando, fortalecen esos principios de Agua, Sol y Sereno y hacen posible que podamos continuar. Es una dicha que yo había conocido, ¿verdad? Ahora que estamos celebrando los 100 años de Pablo Freire. Pablo Freire nos decía siempre: recuerden que es tan importante leer la realidad y la vida de los seres humanos como leer palabras. Y aprender a leer esas realidades, esa diversidad de la vida, esa multidimensionalidad de la vida, era tan importante, y por eso es que hay letrados y no letrados que leen la vida, y hay letrados que no saben leer la vida. Hay personas con muchos doctorados que no pueden leer esa vida. Y yo me encontré con una mujer que no sabía quién era Pablo Freire a los 22 años cuando nos conocimos. Sí sabía. ¿Tú sabías? Lo que quiero decir es que ella lo ponía en práctica, ya estaba en su corazón, porque ella había entendido esa generosidad, y eso es una dicha, ¿verdad? Un agradecimiento con la vida, porque mucha gente que quiere hacer cambios, que desea hacer cambios en la humanidad, en su barrio, en su comunidad, pero están planificando las cosas desde sus propios intereses. Y tiene que haber un gran desapego radical, revolucionario, que los hijos y las hijas, los niños y las niñas criadas en la Julián Blanco de Ballet, los talleres que estamos dando en un barrio en Vieques o en Bairola 25 en Cagua, sean tan importantes como el crecimiento de nuestras hijas en el Montessori. Y esa generosidad, en el caso de nosotros, no es un esfuerzo, no fue que nosotros tuvimos que pensar que nos queríamos ganar el cielo, o nos íbamos a ganar una beca, o nos iban a dar un premio. Nosotros teníamos ese elemento en común, que Peter Schumann y Elka lo captaron rápido, que Alexis Massol y Tinti se dieron cuenta, y que nos ha permitido seguirlo expandiendo en el compromiso que nuestras hijas y nuestro grupo de teatro, nuestros yernos, nuestros amigos han asumido. Hay momentos de contradicción aquí, hay momentos de dolor, porque hay momentos donde se pierde la esperanza, hay momentos que la realidad te tranca la situación. Y para aquellos y aquellas que sueñan hacer proyectos propios en Puerto Rico hoy, su propio grupo de teatro, su propia banda de rock, su grupo de plena o de bomba, las personas que están abriendo su nuevo café, que sepan que la coherencia y la consistencia están en que los momentos duros, ¿verdad? Tienes que amanecerte o con el insomnio a escribir, tienes que dibujarlo, tienes que seguirlo soñando, tienes que levantarte por la mañana a buscar posibilidades, seguir tu intuición, no hacer tanto caso a la lógica de la queja que hay aquí, ¿verdad? Y que no se puede.
porque estamos viviendo un momento en Puerto Rico donde hay un fundamentalismo muy grande, incluso de todos los sectores. Si eres suficientemente negra, si eres suficientemente LGBT, si eres suficientemente independentista, si estás vacunado o no estás vacunado. O sea, hay una forma, tanta gente que deshumaniza la diversidad. Te recuerdo bien polarizado. Hay una polarización social muy seria y en muchas direcciones. Correcto. En Puerto Rico hoy es un país más. Además, se divide y se fragmenta por pequeñas cosas, no por grandes luchas. Exactamente. Estoy percibiendo desde aquí, desde el sur, que ahora comparte con el trópico hasta los huracanes. Ya tenemos tantos huracanes como Puerto Rico. Por el cambio climático. Pero también quiero hacerles saber que los vemos desde aquí como una antorcha cultural y que estamos muy contentos de que exista Agua, Sol y Sereno en el año en que la Universidad Pública del Uruguay acaba de crear la Facultad de Artes. Las artes tienen nivel universitario y se van a enseñar a lo ancho y largo del país, en todos los recintos que la universidad tiene en el interior. Pero quería también traerles a la conversación otro educador de la estatura de Pablo Freire, un educador que llegó al campo uruguayo, un campo hecho por gente triste, gente asalariada que trabajaba para los latifundistas y que no conocía la alegría de una canción, la alegría de una danza, la alegría de un juego, que estaban dispersos por una tierra enorme de grande, con 180.000 kilómetros cuadrados y a 50 o 60 kilómetros de la casa más cercana. Ese educador, que se llamó Miguel Soler Roca, creó con su esposa un núcleo experimental de escuelas en la región de La Mina, donde convocó a las comunidades, madres, niñas, niños, padres, trabajadores, peones del campo, a reunirse periódicamente para danzar, para cantar, para ser felices, para ser alegres. Y logró contagiar a la gente y logró despertar esos sentimientos. Sí. De manera que lo que hace Agua, Sol y Sereno, recoger el agua que brota de las montañas y que baña los mares de Puerto Rico, difundir la energía que entrega el sol todos los días y llevar el fresco del sereno a la población es una semilla fecunda que va a crecer. Se inspiró. No eso, sino que le quiero dejar saber que yo me acabo de inspirar y ya sé que en la residencia de Agua, Sol y Sereno en Uruguay ya tenemos el primer cabezudo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque hay que contar la historia de él, esa vida, esa resurrección de ese gran educador, estudiarlo. Tú sabes que lo que nosotros hacemos son artistas, intérpretes, pero también autores, investigadores. Así que lo que va a ocurrir, yo te voy a llevar una copia del libro que yo edité, una recopilación de todos los artículos del contexto social de la educación, que fue muy lindo y una presentación muy linda. Pensábamos en ese momento que era el último libro que él iba a escribir, salió hace 5 años. Y sin embargo nos sorprendió que siguió publicando un libro por año hasta su muerte, que fue hace apenas 2 meses, y que dejó uno casi por terminar, que vamos a ayudar ahora a terminarlo pero sería hermoso porque se va a crear una fundación a su nombre y haríamos el cabezudo sería... Y hacerle una pieza de teatro, muy bien. Con música de allá, con canciones tradicionales. Buenísimo. De que nos toque a nosotros ese intercambio. Y pienso que ahí está el proyecto que hemos... Muy bien, ya ahí sacamos un proyecto. Bueno, que que el tiempo nos traiciona. Y no quiero terminar el programa sin que hablemos un poquito del futuro.
Del presente, el presente hay que explicar cómo se montó la exposición, qué tiene la exposición y una invitación a que todo el mundo pase por Vallajá a ver la exposición. Cuidado con las losetas porque el piso, ¿verdad? Por las fotos que me mandaste me impresionó. Me impresionaron dos cosas. La cantidad de losetas que se salieron con el calor, pero lo bien construido que está el edificio, que literalmente las paredes son firewalls. Y de ahí viene el concepto de firewall en la computación, ¿verdad? En la informática. Son firewalls. No se propagó por las paredes el fuego. Sí, las paredes no pudieron apagar, detenerlo. Para los que no sepan, hace precisamente 2 días. 2 días. O en Vallajá, en Los Bajos, en el Cinema Bar, que queda justo, la cocina de ellos queda justo debajo de la exhibición nuestra, que nosotros acabábamos de hacer la apertura hace una semana, o sea que para nosotros fue, y para el museo, ¿verdad? Fue un susto muy grande, porque se podía haber perdido todo, gracias a Dios, pues tú acabas de mencionar que Vallajá está, es una sólida edificación y solamente se afectó el primer piso. El Museo de las Américas y su directora María Ángeles, que fue la que tuvo que ayer limpiar junto a Marlene Hernández y el equipo de trabajo de allá, ellas mismas limpiando las paredes y todo. El Museo de las Américas, fundado por don Ricardo Alegría, lleva 3 o 4 años proponiéndonos que hiciéramos esta exhibición de celebración de los 25 años y soñándolo junto a Pedro Reina. Y entonces, finalmente, después de 3 años de intentarlo, nos dan una sala muy cómoda, la sala 2, que es una sala enorme, con mucho espacio para proponer todo, casi el trabajo de 30 años, y hacen algo que casi nunca se hace, que va a durar más de 4 o 5 meses la exhibición, va a durar 8 meses, hasta junio del verano que viene, del 2022. Así que la idea es que podamos usar este Museo de las Américas como el espacio, el epicentro de toda la acción que hacemos, de esa interlocución con sindicatos, cooperativas, comunidades y con nuestros hermanos artistas. Así que vamos a recibir, como ya recibimos al jazzista Edmar Colón, vamos a recibir unos diálogos con Nick Quijano y Sonia Cabanilla, queremos hacer unos diálogos con Gradisa Fernández y Rafi Treyes, Marella Quintero y Pedro Reina, y también unos intercambios con otros artistas donde Kenneth, Tania, Paola, Jan, Cristina, Patricia, podamos trabajar con diferentes generaciones, Albataína, Katy, con bailarines, que se pueda hacer desde allí un lugar de intercambio. Bueno, ese es el presente, ¿verdad? Ustedes están ahí alrededor de la exposición, van a generar el trabajo de este próximo año, de los próximos 9 meses. Sí, y nosotros, si el museo sí cobra la entrada, una entrada mínima, $4 los niños, $6 los adultos, pero Agua, Sol y Sereno, como tú habías mencionado ahorita, nosotros gracias al Fondo Flamboyant estuvimos estos últimos 3 años después del huracán que pudimos subsistir, pero realmente no tenemos un fondo específico al que podemos contar, así que cualquier donativo que la gente quiera otorgarle, ¿verdad? Ya sea porque quedó entusiasmado la exhibición, etcétera, lo puede hacer a través de la TH Móvil de Agua, Sol y Sereno. Lo pueden encontrar como una organización sin fines de lucro y dar algún donativo si así lo requiere o lo quisiera dar. Yo quisiera alentarlos a que vayan un poco por más, porque en realidad uno piensa que esta exhibición debería ser una exhibición permanente. Es decir, tener un local donde hubiera una sala permanente de exhibición, a lo mejor no todo lo que está ahí, pero que fuera un espacio y lo que llama la atención en San Juan es la cantidad de espacios vacíos que hay, ¿verdad? Está lleno de espacios vacíos, mientras que grupos como ustedes no tienen un espacio de trabajo permanente, fijo.
Sí, sí. Entonces, nosotros eso estamos listos para ocupar un espacio, para tener yo un creo activo que la tarea a partir de enero tiene que ser centrada también en resolver, ¿verdad? En completar el ciclo de Agua, Sol y Sereno como una institución que es privada, pero es de bien público. Entonces, eso la hace con un formato muy especial, porque ciertamente los museos privados consiguen que el gobierno les done lugares, les ceda propiedades por 30 años, 50 años, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de esos en Puerto Rico, y realmente hay que plantearse ver cómo hacemos un trabajo colectivo para que Agua, Sol y Sereno pueda encarar esta etapa en la que está ya, que puede tener una estabilidad mayor, pero necesita tener desde dónde hacerlo, ¿verdad? Ahora mismo nosotros tenemos una sede en Santurce, gracias a Eduardo Rubio y a Pizzería Pirilo, en donde él nos ha facilitado un espacio en la calle Condado, detrás del Walgreens de la Parada 18. Y cuando me preguntabas de presente, que la gente sepa que el fin de semana del 15, 16, 17 y 18 de octubre, Agua, Sol y Sereno, con su pieza Corazón de Papel, va a estar en el 4º Festival Internacional de Teatro de la ciudad de Chicago. El festival se llama International Latino Theater Festival y lo organiza su directora Mirna Salazar, que es la directora de Chicago Latino Theater Alliance. Y entonces que nos pueden buscar las personas que nos ven por internet de Estados Unidos, que vamos a estar en Chicago. Así que escucho lo de la pausa y seguimos ahorita contando en dónde estamos. Bueno, vamos a tomar preguntas para ustedes, así que todos los amigos que quieran tener aquí un diálogo con los integrantes de Agua, Sol y Sereno pueden llamar por el 787-292-1703, 1704 o 1705. Hagan sus preguntas ya, que están aquí para conversar. Nos volvemos a la pausa. Amigos, estamos en este programa hoy donde normalmente hacemos una entrevista, un programa donde discutimos algún problema del país. Hoy hemos querido hacer una celebración a un grupo que siempre celebra la vida, nos convida a celebrar la vida a través del arte en sus múltiples expresiones, y ese grupo es Agua, Sol y Sereno, que hemos estado conversando con 2 de sus fundadores y 2 de sus más recientes integrantes, ¿verdad? Una que en realidad nació integrada, ella prácticamente no tuvo que decidirlo porque nació integrada, aprendió a caminar en zanco en vez de aprender a caminar por el piso, ¿verdad? No le tiene miedo a las alturas, no le tiene miedo a nada, así que es maravilloso. Pero invito a sus llamadas por el 787-292-1703, 1704, y le pido a los amigos del control, que son tan generosos y siempre nos ayudan, que nos avisen cuando haya llamadas para tomarlas. Entonces, Pedro, el futuro. Tania, ¿cómo tú ves el futuro? Bueno, Marcia, pues ahora mismo en el montaje de la exposición que está en el Museo de las Américas, Ecopoéticas, se llama nuestra exposición. Fue, yo creo que uno de los montajes más enriquecedores que he podido estar. Yo creo que de los primeros montajes en un museo con toda nuestra trayectoria. Hemos tenido exposiciones de diferentes títeres o gigantones, como le decimos, en varios museos, pero esta ha sido como la exposición más grande de todo el trabajo de Agua, Sol y Sereno. Fue una curaduría colectiva en donde todo el mundo participó y aportó ideas, tanto Pedro Reina, que estuvo también con nosotros en el proceso, como los integrantes del grupo actuales. Y creo que dentro de las discusiones
y los acuerdos que llegamos, pues siempre nos sorprendemos con el trabajo final. Yo creo que fue algo enriquecedor porque por primera vez puedo hacer un montaje que no es nada más efímero como es el teatro, que uno pues presenta y se acabó, pero no necesariamente uno ve el producto final. Entonces las artes plásticas y los montajes de una exposición tienen esa riqueza de uno poder ver ese producto final y pues vino desde la raíz, como estábamos hablando en el principio del programa, que apreciamos la trayectoria de Agua, Sol y Sereno, así que la valoramos, está ahí presente en esa exposición, hasta la innovación. Tenemos trabajos nuevos del propio Pedro Adorno, en trabajos de cerámica, como pinturas, también hay trabajos de silografía de Kenneth Salgado. Hay una que la he visto en fotos que es maravillosa, Kenneth. Me encantó. Una que he visto, una silografía tuya que he visto en Facebook y que se ha reproducido mucho, que está preciosa. Así que estoy loca por ver la exposición para verla de ahí al frente. Así que yo creo que eso mismo, de apreciar el trabajo que hacemos colectivo, pero que también pues pudo haber sido individual como el trabajo de Kenneth. Nosotros en la exposición de Agua, Sol y Sereno tiene dos alas. Tiene un ala de la memoria y tiene un ala de lo nuevo, del futuro, de lo que está ocurriendo, y también de propuesta individual en el sentido plástico. Y eso es algo que es nuevo, no haciéndose, pero sí proyectándose, ¿verdad?, al público. Fue bien bonito. O sea, trabajos de diversos integrantes. Trabajos de diversos integrantes de Agua, Sol y Sereno. Ahí no los escucho. Les perdí ¿No lo oías? Ahora. ¿No nos oías? No. Mira a ver de nuevo. Ahora me escuchas, Marcia. Sí, te escucho. Te preguntaba que si son trabajos de diversas creaciones, ¿verdad?, artísticas de diversos integrantes. Están en esa segunda ala. Son trabajos en esa segunda ala del proceso de las libretas de Pedro, ¿verdad? Hay una instalación donde Pedro instaló sus libretas y devela cómo todo ese puppetry, esos elementos, esos contenidos de obras de teatro están plasmados en libretas, en palabras, en dibujos. Y en esa misma parte también de Pedro también hay unas cerámicas que estuvo aprendiendo con Cecilia, con Tania y con Yanay, que es una estudiante de artes plásticas que fue bien solidaria en el proceso también de la Liga de Arte, ¿verdad? Donde también nos ayudó a concretar ese cosido y coser esas piezas de cerámica. Tania y Cecilia hicieron unas cerámicas para la exhibición y también nos dimos la oportunidad de que se trajeran obras en cerámica que ya ellas habían hecho anteriormente. Así que la exhibición compone de trabajo que ya se había hecho y trabajo que se hizo para la exhibición. Y hay una silografía que yo la había hecho para una serie una serie de trabajos que hice para la universidad, que es titulada Tótem y Cuerpo, la relación entre el cuerpo y el tótem. Y hice una silografía del tamaño de un panel 8x4, 4 días antes, hecha para la exhibición, inspirada en Corazón de Papel y a su vez inspirada en el huracán María y cómo, ¿verdad?, estamos empezando nosotros los jóvenes o la nueva generación a crear nuestra propia narrativa dentro de una narrativa colectiva, que es algo que se ha ido trabajando en esa etapa del futuro que estamos hablando. Bueno, tengo una pregunta en línea. Le voy a dar paso. Adelante. ¿Me escucha? ¿Soy yo? Sí. Antonio Gastambide. Abrazo, Marcia, Pedro y todo el colectivo. Muchas felicidades. Gracias.
comentar brevemente y preguntarte, Pedro, preguntarle al colectivo, porque acabo de tener como una epifanía de que me da la impresión de que a pesar de haber estado en los orígenes del proyecto en Calley con Rosa Luisa, Toño, contigo, con Ronald Rosario, sin embargo, como que me enajené de todo eso después que pasé a Río Piedra, y me pregunto hasta qué punto los intelectuales, o muchos intelectuales, porque están las excepciones que ustedes han mencionado de Marella y Pedro Reina, pero los intelectuales, los universitarios, las organizaciones tradicionales, hasta cierto punto pusimos oídos sordos de todo lo que estaba ocurriendo, no solamente en ustedes, sino en general en el teatro. Mencionaste a Maritza Pérez, en el baile, Petra Bravo y compañía, la trova y la música urbana, artes plásticas y el arte urbano, la gastronomía, la autogestión agrícola, los casos más notables como Casa Pueblo, y en qué medida lo que ha sucedido desde María, y no se ha mencionado el verano del 19, yo creo que también ha sido importante, y todo el potencial de cambio que plantea el país se debe en grandísima medida a que todos esos proyectos, esas iniciativas sustituyeron lo que era el rol de las organizaciones tradicionales. Y me pregunto si se puede aprovechar la exposición para que haya unos diálogos, si se quiere, sociopolíticos, filosófico-políticos, de las implicaciones de eso para el futuro. A mí me parece excelente idea, pero le paso la palabra a Pedro y a Katy. Me parece excelente idea y creo que tienes toda la razón. De hecho, eso que está planteando Gastambide, un abrazo, Antonio. Eso que está planteando Gastambide es lo que me dijo mi hermano Carlos Adorno. Me decía, la exhibición me encanta, pero ahora hay que traer aquí a esas líderes, mujeres de las organizaciones ecofeministas, hay que traer aquí a esos agricultores alternativos que a Boricua, hay que traer aquí a esas comunidades que han tenido contacto con nosotros para seguir hablando de la relación de la creatividad, la creación, la poesía, por eso se llama ecopoéticas, la poesía, de seguir soñando posibilidades en un momento tan duro para Puerto Rico y la humanidad, ¿verdad? Porque estamos en un momento bien complejo, donde le llamamos ciencia a veces a cosas que son desinformación. Hay momentos que confiamos totalmente, como lo hemos hecho, lo que nos hemos vacunado en la ciencia. De momento vemos intereses detrás de eso con relación a la salud de la humanidad. Así que hay unas discusiones que tenemos que hacer profundas, que tiene que haber información, que los ciudadanos, ¿verdad? Pues, no sé si ustedes saben, pero el Centro de Periodismo Investigativo lleva meses pidiendo información sobre la situación de la pandemia y no se le ha negado, igual como se hizo con los muertos del huracán María. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que, y como artistas, provocar estos espacios de diálogo para que la democracia siga siendo un compromiso de las artistas y los artistas. Yo creo que quería comentar solamente un comentario de la experiencia que hemos tenido casi en 30 años con la Universidad de Puerto Rico y las universidades privadas. Guasol y Sereno se ha beneficiado muchísimo de esos espacios de investigación, el Colegio de Trabajadores Sociales, las organizaciones de arquitectos y arquitectos paisajistas nos ha contratado muchas veces, organizaciones y fundaciones como Fundación Comunitaria de Puerto Rico, ver todas esas búsquedas, pero ciertamente los temas de investigación sabemos que los últimos 10 o 15 años, excepto la maestría de gestión cultural, se han desviado a veces a temas que no necesariamente estén vinculados a lo que podría cambiar la vida de las puertorriqueñas y los puertorriqueños, y nos ponemos a estudiar y a buscar preguntas estéticas, filosóficas o educativas que están fuera del conocimiento, de la experiencia
y también fuera de una visión emancipadora de cómo confrontar lo que estamos viviendo la mayoría de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Yo creo que el huracán y el verano del 19 transformó eso y yo veo mucho más interés. Y un pequeño ejemplo. Antes del huracán y antes de la pandemia y antes del verano del 19, se hacían proyectos en Santurce, como Reimaginar Santurce. Yo iba a estas reuniones y parecía que todos íbamos a ser como una especie de American Bostonians, ¿verdad? Democrat, donde Santurce iba a ser el lugar donde todos nos íbamos a tratar muy lindo, como si la sustentabilidad, la soberanía alimentaria, la desigualdad social estuviese resuelto, como si los problemas que tenemos con el Congreso, la Junta de Control Fiscal, no eran temas, porque estábamos mirando esto como un espacio de convivencia, como si eso estuviera fuera de la situación política y social de Puerto Rico. Y a raíz del huracán, cuando volví a esas reuniones en el colaboratorio, en diferentes sitios, la discusión era política. ¿Qué vamos a hacer con las leyes de cabotaje? ¿Qué vamos a hacer las puertorriqueñas y los puertorriqueños sobre la cuestión alimentaria? ¿Verdad? El 80% entrando por este monopolio que tienen en los puertos. De pronto, la discusión es política, el problema energético y la privatización con Luma. Entonces, y la deuda sobre todo, y la falta de monitoría y de poder hacer un proceso de esa deuda de forma justa, ¿verdad? Entonces, ahora estamos implicados todos los que quieren hacer en cambio en el país. No pueden negar que hacer una aportación en el país no se puede hacer desde la caridad, ni mucho menos de querer hacer lo que ellos le llaman advocacy, sin que tenga un sustrato de cambio político-social. Así que, Pedro, tenemos 3 preguntas en línea. Adelante. En el control, vamos adelante. Buenas. Bueno, ¿habla? Sí, buenas, está en línea. Mira, solamente quiero saludar a Pedro, pero le quiero... ¿Quién habla? Es William Cruz, de aquí de Ay Bonito. Te reconocí la voz, hermano. Y entonces solo le recuerdo que yo estando en Nicaragua, que viví 5 años ahí, trabajaba para el Ministerio de Salud, un día andaba con unos nicaragüenses y pasaba por este lugar que ellos estaban tocando, él y Eric, y yo le digo a ellos, yo creo que eso es bomba y plena de Puerto Rico, y cuando entré ahí, ahí conocí a Pedro Adorno y lo saludo con mucho cariño porque él hizo esos trabajos en los años 87, yo estaba allí, era como el 88, y visitaba Nicaragua llevando nuestra música a diferentes lugares, él lo sabe que eso es así que lo felicito y lo quiero mucho. Gracias, un abrazo bien grande y un abrazo a todos los puertorriqueños y a los nicaragüenses que viven en Puerto Rico. Esa experiencia de año y medio de trabajar en Nicaragua con el movimiento El Mecate de campesinos dirigido por Lidia Bustos, que se le dio hace unos cuantos años un premio. Así que estamos muy solidarios con el pueblo nicaragüense y esperando que se defienda los logros que logró ese país y que no se traicione la democracia, como sentimos muchos que hemos estado decepcionados con la situación. Así que esperamos que un abrazo muy grande y que se pueda salvar ese proyecto que ha sido tan importante, que en un momento tan delicado en el pueblo nicaragüense. Vamos a la próxima pregunta, gracias. Hola. Así. Saludos. Adiantre, Fernando, todos son panos. Fernando Silva por aquí, Caraballo. ¿Sí? ¿Viste? Te reconocí yo también. Oye, no les voy a quitar mucho tiempo porque sé que hay mucha gente que quiere, ¿verdad? Hacer sus expresiones. Solo quería, ¿verdad? Felicitarte, Marcia, por este programa y especialmente felicitar a Katy y a Pedro, a quien admiro, admiro y quiero mucho. Quiero decir que entre todos los temas que se han discutido desde este programa y otras entrevistas que he tenido oportunidad de escuchar ayer, el tema ambiental, la forma en que ustedes han sido capaces de manejar desde
desde la cultura, ¿verdad? Desde el teatro, desde las múltiples expresiones del arte y la cultura que ustedes han sido capaces de integrar, cómo ustedes han podido comunicar el tema de la conservación de la naturaleza, del afecto por la naturaleza y de la sublime importancia que tiene la relación de los seres humanos con la naturaleza. Me parece que ha sido una de las contribuciones más grandes que se hayan hecho desde los campos en que ustedes se manifiestan, muy por encima de cualquier otro ejemplo que yo conozca en Puerto Rico, y creo que eso ha sido una de las aportaciones más grandes también que ustedes han hecho a la discusión del tema de la naturaleza, de la conservación, del medio ambiente, y creo que se ha mencionado, pero muy por encima, y creo que es importante resaltarlo más para hacer justicia a lo que ha sido, ¿verdad?, esa contribución. Así que nuevamente les quiero mucho, les agradezco y los admiro mucho. Gracias por lo que han hecho, ¿ok? Por todos nosotros y por nuestro país. Gracias Fernando. Y yo coincido contigo. Katy, ¿quieres comentar? Un abrazo fuerte, Fernando. Katy, ¿quieres comentar un poquito más del trabajo sobre la naturaleza y que ustedes han hecho? Como que perdí a Katy. ¿Me escuchan? Ahora sí. Abrazo, Fernando. Sí, nosotros, Marcia, por ejemplo, me dijo que yo trabajo desde el cuerpo. Obviamente el cuerpo para mí es una casa, es pues la naturaleza, nuestro ambiente, nuestro planeta, es nuestra mayor casa. Hay que conservarla, hay que tener conciencia de que los recursos pueden ser limitados, ¿verdad? Y hay que cuidarlo, es inevitable no hablar de eso. Nuestras piezas, nosotros vivimos en un país, en una isla. Esa conciencia isleña tiene que estar presente en nuestras piezas. Una de las piezas que hicimos, aparte de una de cal y una de arena que contó Tania ahorita, que es una de nuestras piezas legendarias, ¿verdad? Está Comer, la hicimos para un Circo Fest y la retomamos luego del huracán María. Habla sobre la sustentabilidad y la alimentación. Y es una crítica también en un sentido de cómo la alimentación llega, ¿verdad?, del extranjero, llega de las latas, pero también cómo nosotros nos podemos enlatar nosotros mismos, cómo las sonrisas pueden ser enlatadas, los pensamientos, nuestras posiciones, nuestras conductas pueden ser enlatadas. O sea que tratamos de jugar con esa, ¿verdad?, en términos conceptuales, y literal, ¿verdad? De hablar de la alimentación, pero hablar de la alimentación en términos generales, no tan solo de la alimentación física, ¿verdad? De la comida, sino todo lo que nos alimenta, todos los posicionamientos que nosotros podemos tener ante las posturas políticas y posturas sociales. Así que si nos dan cualquier provocación, tenemos que cogerlas para poder transformarlo en belleza, pero transformarlos también en preguntas y en cuestionamiento hacia la sociedad. Gracias. La presencia de Fernando me hace acordar al público y a la gente que está estudiando en la universidad, los que nos escuchan, de que el primer ecosistema es el ecosistema de los afectos. Y yo no pensaría como pienso y no vería la isla de Vieques con el proyecto que hicimos con la Alianza de Mujeres sin la aportación del propio Fernando. Eso ha ocurrido con muchos amigos y amigues, y es que él me lleva a Fajardo, me enseña la isla nena y me dice, esa niña está acostada, esa niña se va a convertir en mujer. Así que él utilizó en la educación geográfica, ¿verdad?, de la geografía, del cuidado de esa tierra que él ha hecho por tantos años, de la conservación y el manejo del territorio nacional. Él también creó una poética, y luego el trabajo que hago en Vieques años más tarde se llama Cuando la isla nena se hace mujer, y hacemos una película y hacemos un proyecto inspirado
en una imagen que me regaló Fernando. O sea, lo que estoy queriendo decir es que cuando Gastambide hablaba de la importancia de la interlocución, hay muchos artistas que ven el trabajo de la universidad como algo distinto, y yo pienso que ahí hay una fuente de investigación importante, y hay veces que nosotros como creadoras y creadoras no podemos distanciarnos, nada nos puede ser ajeno, ni lo que está ocurriendo en una comunidad, y ni tampoco lo que está ocurriendo en términos populares en la televisión. Hay que estar pendiente de todo. Gracias, Fernando, por tus palabras, y creo que esa herencia del Bread and Puppet de una conciencia ecológica, de esa posibilidad que nos da el mundo de los títeres, los muñecos y las máscaras, donde esas fuerzas intangibles como los vejigantes, pero también los animales, los pájaros, los peces son personajes principales, no tan solo las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Tenemos una sola pregunta y bien cortita porque ya estamos casi al borde. Vamos a ver si podemos tomarla. Saludos. Sí, adelante. Sí, una pregunta bien cortita y de alguien bien consciente del tema del tiempo y con mucho cariño hacia ustedes. Todo secundo, soy Liliana Coto Morales, secundo todo lo que se ha dicho. Felicitación para cortar el tiempo. Les te envío queremos, un abrazo, Liliana, te queremos. Un abrazo sentipensante, un abrazo de osa, y espero poderle dar el abrazo, pero quería decirles que quiero dejar abierto el diálogo para lo que yo he llamado cuáles son los protocolos. Yo, como una hormiguita, y como las hormiguitas no muy reconocidas, pero también ahí he estado trabajando mucho en empujar el tema de la educación popular en varias organizaciones de las duras, de las que Antonio menciona, y necesito saber cuáles serían los protocolos para que nos aliáramos con Agua, Sol y Sereno, para desde las organizaciones como Vamos, como la Comisión Nacional Ostosiana, como los trabajos sobre Betance, como el MI, etcétera, podemos hacer un trabajo de desarrollo, de transformación de subjetividades, porque sin eso no vamos a cambiar el país. Un abrazo de OSA a todos y a todos. Muy bien, Liliana. Y estoy segura que pueden, esa es una alianza bastante fácil de cuajar, Pedro. Eso ha estado ocurriendo por muchos años, ¿verdad? Con Vamos hemos hecho muchos proyectos, pero el mejor ejemplo que yo le comentaría a Liliana es lo que hemos logrado cuando presentamos su libro, ¿verdad? Desalambrar, el documental. Nos juntamos Chabela Rodríguez y yo, hicimos una poética sobre... Precioso fue. Exacto, en música y canción que escribimos juntos, de la muerte y resurrección de Adolfina Villanueva. Cómo convertir una tragedia que era metáfora de todo lo que cuenta ese extraordinario libro y ese documental en poesía, pero también en poesía que denuncia, pero a la vez genera un carácter esperanzador. Y creo que lo que hemos hecho con Doris Pizarro en la Escuela de Trabajo Social le da una continuidad a lo que hemos hecho con Taller Salud por muchos años, con nuestra escuela. Creo que ahí hay unas relaciones que se continúan, pero sobre todo ahora me interesa en el departamento de drama con Jessica Gaspar y en la Escuela de Artes Plásticas poder hablarle a los artistas del futuro de esa interlocución. Yo creo que las escuelas de arte, los conservatorios de música tienen que integrarse a esta visión de participar del país. Muy bien. Bueno, lamentablemente ya estamos sobre la hora. Les agradezco un montón. Gracias, Marcia. Reciban nuestro cariño más grande, nuestra admiración y reconocimiento, y a esa nueva generación que encarnan Kenneth, Tania, Paola y Cristina, todos los demás jóvenes que tienes trabajando. Un abrazo a Daina y a Manuel Torres, a Daina Correa, a Manuel Torres Márquez, que nos están escuchando, que los queremos mucho. Sí. Bueno, hasta el próximo domingo. La exposición es una tarea de todo puertorriqueño ir a verla. Yo voy a estar ahí los primeros días de octubre. Así que los esperamos por allí. Un abrazo grande a todos y hasta el próximo domingo.